¿Cómo está usted? Empezaron ya las actividades laborales, pero también empezaron decisiones importantes tanto a nivel país como también para millones de personas que profesan una religión en particular como es la religión católica, que precisamente hoy día se inició un cónclave para elegir quién va a ser su líder en los próximos años. Ello es importante, sin duda, para el mundo católico, pero no tanto para las otras religiones. Quizás para China no es tan relevante, que son 1.300 millones de habitantes, para la India, que son 1.100 millones de habitantes, o también para países como Rusia, que son otros 240 y tantos millones de habitantes. Esto lleva a las familias, a los países, pero también a las personas a reflexionar sobre un tema que no es recurrente de conversación en nuestras familias o a veces, por qué no decirlo, entre nuestro mundo de amigos, que tiene que ver precisamente con las religiones y con Dios. Si la visión general del Big Bang es correcta, esa explosión que tiene que ver con el origen del universo, y quisiéramos explicarnos si de verdad tiene sustancia o relevancia las religiones y los dioses de antaño como el Dios de ahora, tendríamos que preguntarnos qué pasó antes de la explosión del Big Bang, antes que naciera el universo. ¿Estaba entonces, podríamos preguntarnos, el universo vacío de toda materia? ¿Es que la materia de repente se creó? ¿Cómo sucedió eso? En muchas culturas, la respuesta tradicional ha sido que debemos definitivamente incursionar en las religiones o en los mitos, que fueron quienes trataron por primera vez de responder tal incógnita. Pero si nosotros queremos una respuesta con mayor valor, debemos hacernos la interrogante que ¿de dónde entonces vino Dios? Si decidimos que esta es una pregunta imposible de responder, ¿por qué no nos ahorramos un paso y concluimos que el origen del universo es una pregunta también imposible de responder? O si decidimos que Dios siempre ha existido, ¿por qué no nos ahorramos otro paso y concluimos que el universo también siempre ha existido? Que no hay una necesidad de creación y que el universo siempre estuvo allí. Esas no son preguntas fáciles de responder. Empero, la ciencia nos pone frente a tales y trascendentales preguntas o profundos misterios. Preguntas que, como ya lo dijimos antes, respondieron tanto las religiones como los mitos. Efectivamente, nótese que el mito de los muertos, de la religión egipcia de hace más o menos 5.000 años atrás, no solo trasunta la creencia en un Dios eterno, sino que también describe el juicio final y la resurrección de los muertos. Algo que fue plagiado 3.000 años después por las nuevas religiones, sea la del cristianismo, 1.000 años después prácticamente, o 600 años después por el islamismo, entre otras religiones. Sin embargo, los hindúes, en el Rig Veda, que es una colección de cantos ancestrales hindúes propiamente tal, hace 3.500 años se plantea quizás por primera vez una pregunta fundamental que tiene que ver con la duda filosófica o trascendente si el mundo fue creado o definitivamente el mundo siempre ha evolucionado.
Nótese además que la religión hindú plantea precisamente un gran desafío cósmico del Brahma, que consiste si los hombres podrían no ser sueños de los dioses, sino que los dioses serían los sueños de los hombres. Hacerse estas preguntas, amiga y amigo televidente, es de la esencia, es el sello distintivo de nuestra especie como personas, como seres humanos. Recordaremos que la filosofía presocrática o cosmológica trató con la lógica elemental responder estas preguntas. Empero, ha sido la ciencia física la que más ha avanzado en esta dirección, ya sea en el CERN en Suiza, con el ciclotrón, o también los físicos anglosajones que han avanzado sustantivamente en este tema. Es que responder tales preguntas debiera ser una responsabilidad personal e intransferible, respetable y respetada por todos. Lamentablemente no ha sido así. La soberbia y la ostentación de algunas religiones imponen que ellos son los intermediarios en exclusiva para un diálogo con el supuesto Dios. El martirio de miles de pensadores y sabios, pero también de millares de personas simples, de seres humanos, han sido confrontados y enfrentados hasta perder esto la vida en guerras fratricidas y también su propio patrimonio material para imponer una fe o definitivamente para tratar de acceder a la inmortalidad del alma si con esa conducta ellos lo lograrían. Hoy día ya no aceptan aquello 1.300 millones de personas que no son creyentes y que son agnósticos y que buscan una respuesta verdadera, real, acerca del origen del mundo, acerca del origen del universo, acerca del origen de la vida. Dicho esto, Dios entonces, para 1.300 millones de personas que están en diversas latitudes, fundamentalmente en los países desarrollados, muy en especial en el segmento joven y de varones, es que definitivamente lleva a concluir a estos 1.300 millones de personas que las religiones y Dios no son más que un constructo social, que aspiran, que ansían, el resto, por cierto, la mayoría de los creyentes, a acceder a la vida eterna, más que de verdad, esforzadamente, buscar una verdad verificable acerca del origen de la vida y del universo. Son reflexiones que en estos días de cónclave no dejan de ser importantes de plantearse. Hasta luego.